Hemos orado para que el Espíritu Santo unja nuestros labios y sus oídos, para que nosotros podamos hablar de la palabra de Dios con autoridad y verdad. Y ustedes puedan oír esa palabra de Dios y que el Espíritu Santo pueda bendecirlos, edificarlos, corregirlos, redarguirlos, animarlos, levantarlos en el nombre de Jesús. Así que de esta manera, bienvenidos al Seminario de Inspiración Ministerial número 4 desde Camojá Grande, municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, República de Guatemala. Dios los bendiga. Esta es la conferencia número 9, titulada El Nuevo Domicilio de Dios. Y si usted tiene en este momento su Biblia, me gustaría que la leyéramos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Cristo hizo muchas cosas para escandalizar a los religiosos, pero ninguna de ellas se puede comparar con lo que se relata en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Ahora déjenme comentarles algo. Cada varón judío de 30 años cumplido tenía que visitar la ciudad de Jerusalén por lo menos 3 veces al año, en sus fiestas más importantes. Y una de esas fiestas fue precisamente la Pascua. Las familias judías llevaban un cordero pascual al templo, lo ofrecían en sacrificio y luego tomaban el cordero, regresaban a sus hogares y lo comían en familia. Pero Juan había dicho en el capítulo 1 y versículo 29, déjenme leerles textualmente lo que dijo Juan el Bautista. Dijo, refiriéndose a Cristo: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en el verso 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan se refiere en 2 oportunidades a Jesús como el Cordero de Dios. Qué curioso que mientras en Jerusalén estaban celebrando la Pascua y cada familia estaba llevando su propio cordero pascual al templo para ofrecerlo en sacrificio, el Cordero viviente de Dios, el Cordero humano de Dios, estaba yendo a Jerusalén. El verdadero Cordero se dirige al templo. Todo el simbolismo de esa gran fiesta judía que era la fiesta de la Pascua, Cristo estaba por cumplirla. Cristo estaba por llevarla a cabo en su propio cuerpo. Ahora, el templo y todo lo que representa figura de manera importante en la narrativa de Juan. El tema aparece aquí al inicio y luego corre como un hilo a lo largo del Evangelio de Juan. Mientras los otros evangelios se enfocan en Galilea, el libro de Juan se centra en Jerusalén, donde está el templo. Hay un elemento subversivo aquí y lo vamos a desarrollar en esta conferencia. Todo el sistema religioso de Jerusalén está por perder su vigencia frente a la llegada de Jesús, el Mesías de Dios. Ahora, déjenme presentarles un momento al templo.
al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue probablemente el edificio más lujoso y costoso jamás construido en la historia. Y fue nada más y nada menos que el rey Salomón quien lo edificó en la ciudad de Jerusalén. Toneladas y toneladas de oro y plata fueron usadas para construirlo. Pero lo más especial del templo fue que Dios puso su trono, su presencia en ese lugar. El Dios omnipresente decidió habitar en ese templo. La gloria de Dios hizo su morada en la parte interior, en el lugar llamado el lugar santísimo. Allí fue donde Dios puso su trono y se convirtió en el lugar más santo, más sagrado de toda la tierra. El templo fue destruido cuando los babilonios conquistaron Jerusalén unos 6 siglos antes de Cristo. Sin embargo, siglos después el templo fue reconstruido. ¿Y quién hizo la obra de reconstrucción y remodelación y ampliación del templo? Fue nada más y nada menos que el rey idumeo Herodes. Los profetas dijeron que el Mesías iba a levantar el templo. Herodes lo volvió a construir por 2 razones. En primer lugar, para congraciarse con los judíos, y en segundo lugar, para hacer creer a los judíos que él era el Mesías. Él era el Mesías del cual hablaban los profetas, que iba a venir y a reconstruir el templo que había construido el rey Salomón. En ese templo, mis amados hermanos, participaron 10,000 obreros en la construcción. Y en total tardó 80 años todo ese equipo de obreros y albañiles en terminar la obra. Claro, usted dirá, pero en Juan 2:20 dice que se tardaron 46 años. Correcto. Cuando Juan 2:20 se escribió, entonces iban 46 años, pero todavía faltaban muchos años más para terminar esa obra. Cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, en Jerusalén se encuentra esta impresionante estructura, una de las estructuras más monumentales del mundo de su época, el Templo de Jerusalén. El templo era lo máximo para los judíos, era el centro de la vida espiritual de Israel, simbolizaba la presencia de Dios en la tierra. Ahí servían 18,000 levitas y sacerdotes que se encargaban del ministerio del templo. Y en sus fiestas, gente de todo el mundo literalmente llegaba para adorar a Dios en ese lugar sagrado. Fue visto como el lugar más sagrado de la tierra, el lugar donde de alguna manera hubo un contacto entre el cielo y la tierra. Según los judíos, noten bien, el templo en Jerusalén era el ombligo de la tierra. El ombligo de la tierra. Era donde este mundo tenía una conexión directa con el Creador. Dios tenía una sola morada en esta tierra. Y esa morada fue el templo de Jerusalén. Pero las cosas están por cambiar. Están por cambiar. Noten una vez más lo que dijo Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo habló entre nosotros, habitó entre nosotros. Y el término habitar es muy interesante. Significaba habitar en una carpa, tienda o tabernáculo. Así que bien podríamos traducir este versículo que el verbo tabernaculizó
entre nosotros. ¿Cuál era el lugar del Antiguo Testamento que más tenía que ver con la gloria de Dios? Pues Juan escogió esta palabra a propósito para hacer una conexión con el otro tabernáculo en el cual moraba Dios cuando Israel caminaba por el desierto. Así que Moisés fabricó el tabernáculo y ese fue la conexión entre el cielo y la tierra durante la travesía en el desierto. Luego Salomón construyó una estructura formal, una estructura duradera, y allí la gloria del Señor se manifestó también. Entonces, ¿cuál era el lugar para los judíos del Antiguo Testamento que más tenía que ver con la gloria de Dios? Sin lugar a equivocarse, cualquier judío diría, bueno, el tabernáculo durante la travesía en el desierto y el templo cuando la nación tuvo por capital a Jerusalén. El tabernáculo fue un santuario portátil que fue construido al pie del monte Sinaí. Cuando terminaron de construirlo, sucedió algo especial. Oigan lo que dice Éxodo 40, versículos 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Más adelante, cuando Israel vivía en la tierra prometida, ya establecido el pueblo, Salomón construyó un glorioso templo que tomó el lugar del tabernáculo. Y la Biblia menciona que la gloria de Dios nuevamente vino a morar en el templo. El tabernáculo y el templo representaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Representaban el lugar más sagrado del mundo. Representaban la capital del mundo, representaban el epicentro no solo de la tierra, sino del universo. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Ahora de pronto Juan dice, y aquel verbo, es decir, el Dios eterno, fue hecho carne en Jesucristo. Jesucristo es el Dios encarnado. Y dice, y puso su tabernáculo entre nosotros. Puso su tabernáculo entre nosotros. En otras palabras, haciendo alusión al título de nuestra conferencia, Dios se cambió de domicilio. Hay un nuevo tabernáculo, pero ahora no es un edificio, es una persona. Durante largos siglos, el templo de Jerusalén había sido el recinto donde Dios había puesto su gloria. Pero de pronto, esa gloria viene y se manifestó en un hombre. Y Juan dice, y vimos su gloria. Así como los israelitas vieron la gloria del Señor cuando la gloria llenó el templo, ahora Juan está diciendo, y vimos su gloria. ¿Cuándo vieron la gloria de Dios? Cuando vimos a Jesucristo, el templo de Dios, el tabernáculo de Dios encarnado. Esto, mis queridos hermanos, es algo extraordinario. ¿Por qué? La gloria de Dios, conocida como la Shekinah, que antes reposaba en el santuario más adentro, llamado el lugar santísimo, ahora resulta tener un rostro humano. Aquí había un nuevo templo, un nuevo tabernáculo, una nueva expresión de la gloria de Dios. Y su nombre es Jesús. La presencia de Dios ya no se encontraba en un lugar sagrado en Jerusalén. Se encontraba en un hombre que caminaba entre ellos. Dios apareciendo en un tabernáculo humano. La gloria de Dios manifestada en un hombre llamado Jesús. La gloria de Dios ya no se escondía detrás de las cortinas del templo,
sino que la gloria de Dios andaba platicando con la gente, accesible a los ojos de todos los hombres. Ahora, examinemos el versículo 17 del capítulo 1. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí se arma un contraste nuevamente entre Moisés y Jesucristo. Acuérdense que Moisés fue quien construyó el primer tabernáculo, pero ahora viene alguien superior, alguien que viene a introducir algo que deja eclipsado a Moisés y al tabernáculo que él levantó. Juan nos está alertando que va a haber un choque entre Jesucristo y el antiguo sistema religioso. Se está armando una situación antagónica, y esta tensión entre los dos va creciendo a lo largo del Evangelio de Juan. Por muchos años el templo había cumplido propósitos importantes en la vida espiritual de Israel. Juan nos está mostrando aquí que a partir de ahora esos propósitos no dejarían de cumplirse, solamente que no sería en un edificio, sino en una persona humana llamada Jesús, Jesucristo de Nazaret. Leamos nuevamente el capítulo 2. Versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esta fue una movida muy atrevida por parte de Cristo. El hijo del dueño de la casa aparece y hace una barrida espectacular. Mesas volaron, las monedas fueron desparramadas y los animales fueron corridos, esparcidos. Nunca se le vio ni antes ni después a Jesús usando tanta violencia como en este pasaje. ¿Por qué? Porque Jesús está limpiando la casa de Dios. Y fue interesante, mis amados hermanos, que el domingo que nosotros conocemos como el Domingo de Palmas, cuando vieron a Jesús montado en un pollino, todos dijeron: es el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Allí está el Mesías, montado sobre un pollino. Él es el Mesías que nosotros esperamos. Y la gente de manera espontánea empezó a gritar y vitorear a Cristo: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Hosana. La palabra Hosana era una palabra de clamor diciendo: Señor, sálvanos ahora. Y bueno, y la mayoría de los judíos en ese momento creyeron que Jesús entraría en la ciudad de Jerusalén y se dirigiría al pretorio donde estaban los romanos, donde estaba Pilato y donde estaba la guarnición romana, y los iba literalmente a patear y expulsarlo de Jerusalén y expulsarlo de Israel. Eso era lo que los judíos anhelaban, eso era lo que los judíos esperaban, eso era lo que los judíos estaban convencidos que Jesús iba a hacer. Sin embargo, Jesús se dirige con la multitud y en vez de dirigirse al pretorio, se dirige ¿a dónde? Se dirige al templo, a limpiar la casa de su Padre. Porque hay una tarea urgente, hay una tarea prioritaria,
antes que liberar al pueblo del yugo de los romanos, había que liberar al pueblo del yugo del pecado. Y esto es solo el principio, mis hermanos. Cuando Jesús termina de hacer lo que tiene que hacer, todo el sistema del templo quedará desmantelado. Jesús no solo está, como se dice, corrigiendo algunas falencias del templo, está oponiéndose al poderoso sistema religioso de Jerusalén. Está por volcar una por una todas las mesas de ese sistema caducado, corrupto. Observen la frase que Jesús utiliza para referirse al templo en el versículo 16. Dice: la casa de mi Padre. Tomen en cuenta esa frase porque va a aparecer más adelante en el libro de Juan. Y cuando llegamos al versículo 18 del capítulo 2 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En otras palabras, los judíos le preguntan: ¿quién te has creído? Ellos no podían creer que él acabara de botar los muebles por la puerta del templo como si él fuera el propietario. Ellos querían saber quién le autorizó a hacer semejante cosa. Lo que Jesús dice a continuación les sorprende aún más. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús tenía el hábito de decir cosas que hacían que las personas entraran en shock, y ahora los judíos están en shock. Y entonces, con bastante sarcasmo, responden, versículo 20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Juan nos explica el significado de esta frase, mis hermanos. En el versículo 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Los judíos no entendían lo que estaba Jesús haciendo ni lo que estaba Jesús diciendo. Los judíos creyeron que cuando Jesús dijo: derribad este templo y en 3 días lo levantaré, pensaban que estaba hablando de ese edificio monumental que tardaron en total 80 años, más de 10,000 constructores. Pensaron y dijeron: ¿cómo este hombre va a poder reconstruir este templo en 3 días? Pero Jesús estaba hablando nada más y nada menos del templo viviente de Dios, el cual era su propio cuerpo. Jesús se refería a su cuerpo, porque entonces él sustituye la palabra templo. Dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Lo que Jesús decía aquí era algo tremendamente contrario a lo que creían todos sus oyentes. Para los que tenían oídos para oír, él decía: cuando yo muera, el templo muere. Cuando me destruyen a mí, el templo quedará destruido. Todo este sistema, es decir, los sacrificios, las ofrendas, la adoración, con mi muerte, todo se acabará. Ustedes pondrán fin a mi vida y en el proceso yo pondré fin a este templo. ¡Wow! Esa sí que fue una declaración sumamente atrevida. Fue una bomba que Jesús soltó en ese momento. En los otros evangelios, este incidente del templo sucede al final del ministerio de Cristo. Y fue este incidente que provocó la ira de los líderes y provocó finalmente la muerte de Jesucristo. Fue la gota que colmó el cántaro. Hasta aquí llegaron en la paciencia. Después de esta movida de Jesucristo, los judíos, los líderes religiosos dijeron: ya no más. Tenemos que cortarle la vida a este hombre. Hasta aquí llegó todas sus provocaciones. Pero Juan no coloca, como los otros evangelios, este acontecimiento al final de su evangelio.
lo coloca al principio. Juan empieza su libro con este relato y nos está diciendo por anticipado que Cristo no viene a hacer algunas mejoras, no viene a ponerle parches al sistema religioso de Israel. Él viene a destruirlo por completo. Él viene a reemplazarlo. Y esa tensión entre Jesús y el sistema religioso de Israel, Juan lo inserta en su libro desde el comienzo. Él quiere que quede bien claro que Jesús no viene a remendar la religión judía, viene a destruirla, viene a reemplazarla. Vayámonos al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cuando Cristo conversa con la mujer samaritana, la mujer dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y le consulta sobre dónde era el lugar que Dios quería que se adorase. Oigan lo que dice el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dime, ¿dónde entonces debemos adorar? Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús respecto al templo? Ya está llegando el momento cuando el templo de Jerusalén dejará de ser un lugar de adoración. Otra vez, Cristo habla del fin del programa religioso del templo de Jerusalén. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, que la adoración va a adquirir un nuevo enfoque. Ya no tendrá que ver con lugares físicos, ya no tendrá que ver con sacrificios físicos. Ahora la adoración será un acto espiritual. Los símbolos pasarán porque, como lo dijo Juan al inicio de su evangelio, la verdad, es decir, la realidad, es decir, Jesús ha llegado. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos 32 y 33. Oigan lo que dice aquí el Señor. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el desierto Dios hizo llover un pan del cielo cada día para alimentar a los israelitas durante 40 años. Una porción de ese pan llamado maná fue guardado en un cofre en el tabernáculo, un recuerdo de la provisión milagrosa de Dios del cielo. Sin embargo, ahora el verdadero pan del cielo había llegado. ¿Quién es ese pan del cielo? ¿O qué es ese pan del cielo? Pues no es un objeto, es una persona, es Jesucristo. En otras palabras, la vigencia del viejo templo pasó con su símbolo del maná. Ahora había llegado el verdadero maná que da vida eterna, porque aunque el maná descendía del cielo, los israelitas lo comían, los israelitas se saciaban por un tiempo, pero luego volvían a tener hambre. Pero ahora el verdadero maná, el verdadero pan del cielo, viene para alimentar a todo ser humano una vez y para siempre. El que come de Cristo no tendrá hambre jamás. Entonces llegamos a entender que Jesús está por sustituir el templo. Iba a cumplir de manera más grande la función de ese santo recinto en Jerusalén.
ese gran símbolo del judaísmo iba a ser desplazado por Jesús mismo. Todo lo que la gente buscaba encontrar en el templo, ahora lo iba a encontrar en Jesús y muchísimas cosas más. Pero hagámonos la pregunta: ¿de qué manera Jesús demostraba eso en la práctica? Notarán que Jesús hizo muchas cosas que en realidad correspondían a los sacerdotes del templo. Jesús no era un sacerdote según el orden de Leví. Él descendía de la tribu de Judá. Sin embargo, Jesús ofrecía perdón de pecados sin sacrificios, sin sacerdotes y sin templo. Él dijo que Dios estaba hablando por medio de él. Él dijo que estar en su presencia, es decir, en la presencia de Jesús, era estar en la presencia misma de Dios. Él dijo que él mismo era la gloria de Dios en persona. Él daba la bienvenida a pecadores, se sentaba a comer y a platicar con ellos, y eso simbolizaba comunión con Dios. Normalmente todo esto tenía que obtenerse por medio del templo y su sistema sacerdotal. Pero todo eso ya había cambiado. El perdón y la comunión con Dios se ofrecían en Cristo. La gloria de Dios había tomado forma humana. Él fue en su persona todo lo que tenía que ser el templo y mucho más. Se estaba iniciando algo nuevo. En lugar del sistema antiguo, ahora la vida del nuevo pueblo de Dios no iba a girar en torno a un edificio, sino que iba a girar en torno a una persona, Jesús de Nazaret. Las estructuras físicas y la adoración del templo habían quedado atrás. Habían cumplido su función, pero ya había caducado, había perdido vigencia. Ahora entraba a funcionar un nuevo templo, no un templo de piedra, sino una persona. Vamos al capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 1, que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La fiesta de la Pascua era uno de los festejos de los judíos cuando todos iban a Jerusalén. Esa fiesta era un recordatorio de su liberación de la esclavitud en Egipto. Cada familia llevaba un cordero al templo para ser sacrificado. Y luego comieron el cordero asado en una celebración especial en sus casas. Miles de judíos de todo el mundo se concentraban en Jerusalén. Algunos historiadores creen que un día común y corriente en Jerusalén era una ciudad de unos 25,000 a 35,000 habitantes. Pero durante una de estas fiestas, el número se quintuplicaba. La población de la ciudad de Jerusalén en los tiempos de la Pascua podía llegar a tener 250,000 habitantes. Y entre ellos está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no es casualidad que la crucifixión de Jesucristo sucedió exactamente en medio de la celebración de la Pascua. Mientras que miles y miles de corderos fueron sacrificados en el templo, fuera de la ciudad, en una cruz, fue sacrificado el Cordero de Dios. Y podemos añadir que justo a las 3 de la tarde, cuando era sacrificado el cordero pascual que cada familia israelita llevaba al templo, era justamente la hora en la que Jesús
la hora novena en la que Jesús estaba muriendo y derramando su sangre por los pecados de todos nosotros. Alabado sea su nombre. Juan el Bautista había proclamado: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Génesis vemos a Abel ofreciendo un cordero por una persona. En Éxodo tenemos a los israelitas ofreciendo un cordero por cada familia. En el libro de Levíticos, en el día de la expiación, en el Yom Kippur, se ofrecía un sacrificio por toda la nación. Vemos la progresión, ¿verdad? Por un individuo, por una familia, por una nación. Pero el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue por una persona, ni por una familia, ni por una nación. El Cordero de Dios fue ofrecido por los pecados de todo el mundo. Un sacrificio tan poderoso que personas de todo el mundo, de todos los tiempos, incluyendo nosotros, pueden volver y encontrar la paz con Dios. Cuando Jesús expiró en la cruz, algo muy sorprendente y alarmante sucedió en el templo. Los sacerdotes escucharon un sonido raro y cuando corrieron al lugar santo para ver qué estaba pasando, vieron que el velo del templo se había rasgado, se había roto de arriba abajo. Hermanos, esa cortina era tan gruesa que 2 yuntas de bueyes no serían capaces de romperlas. No serían capaces de romperla. Tampoco ninguno de los sacerdotes autorizados para ingresar ahí se hubieran atrevido a hacerlo. Evidentemente, la ruptura del velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo se rompió por la obra soberana de Dios. Aquí se estaba cumpliendo lo que dijo Jesús en Juan 2. Destruyan este templo que es mi cuerpo, y este templo, este sistema religioso, yo lo voy a destruir. La cortina del lugar santísimo quedó destruida, rota. El sistema entero había llegado a su fin. El sacrificio de Cristo puso fin a todos los sacrificios antes realizados. Había llegado el momento de clausurar el negocio, cerrar la tienda, decir: aquí se acabó, el templo ha quedado obsoleto. ¿Quién pondría su negocio en la actualidad para vender casetes? Nadie. Ya quedaron obsoletos eso, pues el templo había quedado obsoleto. Incluso Roma mandó sus ejércitos unas cuantas décadas después y destruyó totalmente el templo de Jerusalén, tal como Cristo lo predijo, y no dejaron piedra sobre piedra. Y puso fin a cualquier idea de perpetuar ese sistema religioso. ¿Saben qué hicieron los sacerdotes después que vieron el velo roto por la mitad? Lo cosieron nuevamente. Así que se abrió un nuevo capítulo en los tiempos de Dios. Cristo nos introduce a una nueva etapa. Cuando Cristo dijo: la hora viene, y ahora es, notemos algunos aspectos de ese nuevo pacto que Jesús vino a instaurar. En primer lugar, el nuevo pacto en Cristo no contempla lugares especiales. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, la discusión fue: ¿dónde vive Dios? ¿Está en Jerusalén o está aquí en Samaria? Los judíos y los samaritanos tenían sus recintos sagrados en sus respectivos lugares. Y la pregunta fue: ¿Dios está aquí en el monte Gerizim, donde todos los samaritanos vamos a adorar a Dios?
o está en Jerusalén? ¿Y se acuerdan cómo respondió Jesús? Señora, esa pregunta ya no viene al caso. Las cosas están por cambiar. Ya no es asunto de encontrar a Dios en este monte o en aquella ciudad. Dios está abriendo un nuevo capítulo en la historia. Un nuevo pacto se ha firmado. Un nuevo pacto se ha cortado en Cristo. Ahora un río que fluye desde el interior de un templo. Perdón, hermanos. ¿Saben ustedes que en el capítulo 47 de Ezequiel, si ustedes lo quieren leer en casa, el profeta tuvo una visión del templo de Dios? Y el profeta Ezequiel dice en la visión que por debajo del umbral del templo salían aguas. Y esas aguas fluyen desde el templo y se convierten en un río. Un río que corre y trae vida y bendición a muchos lugares. Oiga, un río que fluye desde el interior de un templo, qué raro, ¿verdad? Qué raro. Muy raro. ¿A qué se refiere el profeta Ezequiel con ese río que fluye por debajo del umbral del templo? Pues Jesús interpretó la profecía del profeta Ezequiel de una manera muy inesperada. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, leemos lo siguiente. Capítulo 7 del Evangelio de Juan. Para la fiesta de los tabernáculos, los judíos tenían la costumbre de traer agua cada día del pozo de Siloé hasta el templo y derramarlo junto al altar. Esto lo hacían cada día durante una semana. Después de toda una semana de este rito, Jesús se paró y dijo, versículos 37 y 38. Dijo: en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El profeta Ezequiel había profetizado que un río de agua iba a fluir desde el templo. Los ríos, dice, tenían que salir del templo, pero Jesús cambia la figura y dice que van a fluir no a partir de la gloriosa estructura del templo en Jerusalén, sino a partir de vidas humanas. ¿Y cuándo se cumplió esas palabras que Jesús dijo en el versículo 39? Voy a leer nuevamente. Oigan, pongan atención a esto. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Hay una interesante transición en Juan respecto al templo. Juan va del edificio del templo a la persona de Cristo. Y de la persona de Cristo a los creyentes. El nuevo templo ahora somos nosotros. Dios ya no vive en un templo hecho de piedras, sino de carne y de huesos. Seres humanos se han convertido en el templo del Dios viviente, Dios morando en el corazón de las personas, personas como tú, hermano, y como yo. 1 Corintios 6:19, Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y saben ustedes que la palabra que Pablo utiliza aquí para referirse a templo es la palabra naos, es decir,
¿O ignoráis que vosotros sois el lugar santísimo de Dios? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Ustedes se imaginan lo que Pablo está diciendo aquí? Esto, mis hermanos, es algo increíble. A Dios le llevamos por donde vamos. Y creo que no nos hemos dado cuenta en qué nos hemos metido. El autor de estas notas, nuestro querido hermano Jorge Schulz, Jürgen Schulz, su nombre en alemán, cuenta la historia de que en una oportunidad en la ciudad de Potosí, Bolivia, lo invitaron a predicar. Y resulta que cuando el hermano que estaba dirigiendo el servicio lo invitó a pasar adelante, le dice: hermano Jorge, le invitamos en este momento a pasar adelante al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Es decir, el lugar santísimo para ese hermano era el lugar donde estaba el púlpito. Pero, mis amados hermanos, actualmente la morada de Dios en este mundo no está en un local dedicado a hacerle culto a Él. Este no es el lugar santísimo de Canal Peniel. Y el púlpito no es el lugar santísimo de una iglesia local. La morada de Dios en este mundo es la vida del cristiano. El cuerpo del creyente ahora es el naos. Ahora es el lugar santísimo donde el Espíritu Santo de Dios mora. Él habita en nuestros corazones. Nuestros amigos católicos tienen la costumbre de que cada vez que ellos pasan por una iglesia, ellos se persignan, ¿verdad? Y una vez pregunté a un católico y le dije: ¿qué es la persignación? Y me dijo: es el saludo que hacemos a Dios. Y ellos creen que en cada templo, en cada estructura, en cada edificio dedicado a la adoración de Dios, ahí está Dios. Pero según lo que dice la Escritura, mis amados hermanos, según 1 Corintios 6:19, nuestros amigos católicos, cada vez que nos vean a nosotros los cristianos, también deberían persignarse entonces. Porque nosotros somos el naos, el lugar santísimo de Dios. Somos los templos vivientes, los templos humanos donde el Espíritu Santo de Dios habita. En segundo lugar, el nuevo pacto en Cristo no contempla momentos especiales. La visión antigua del templo tenía todo un calendario de celebraciones y rituales anuales. Había una serie de fechas especiales en el año que había que observar. Y semanalmente había el mandato de reposar un día de cada 7 días, un día a la semana. Había días sagrados que un fiel devoto debía observar. Todo eso era muy parte del antiguo pacto. En el nuevo pacto el énfasis cambia. Y tenemos versículos como Romanos 14:5 que dice: ya no hay días sagrados. Si bien hay fechas que podemos recordar como Navidad o Pascua, es solamente voluntario. No existe ninguna obligación de observar estas fechas como deberes cristianos, porque el enfoque del nuevo pacto ahora es distinto. El nuevo pacto en Jesucristo no contempla momentos especiales. Romanos 12:1 dice, aquí en Romanos 12:1 Pablo pone 4 términos interesantes y cada uno es sacado del ámbito del templo. Dice: os ruego que presentéis. Este término significa
que ofrezcáis sacrificios, pero también utiliza el término sacrificio, santo, culto. Eso es vocabulario de los rituales del templo. Pablo lo está diciendo ahora a nosotros. Este verso no tiene nada que ver con adorar a Dios en algún templo, en alguna estructura física. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional? Él se está refiriendo a nuestro cuerpo físico. Ahora es nuestro cuerpo que debe ser presentado a Dios. Ahora es nuestro cuerpo que debe ser convertido en un sacrificio vivo. Y cuando mi cuerpo se presenta a Dios, se vuelve santo, se vuelve consagrado a Dios, y mi vida se convierte en un culto de adoración. Pablo no está hablando de un culto, de un servicio cristiano en un lugar determinado. Ahora este culto abarca la totalidad de nuestra vida. Se lleva a cabo 24/7, trabajando, comiendo, caminando, durmiendo, conversando. Ahora mi cuerpo es templo de Dios y todas mis actividades para glorificar a Dios. ¿Qué dijo Pablo? Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué interesante que Pablo dice que aún las cosas más elementales, las cosas más cotidianas que hacemos los seres humanos, como comer o beber, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces el cristiano que dice: voy a ir al culto, está diciendo una frase que no es sostenida bíblicamente. Porque el cristiano está en un culto 24/7. ¿Qué significa 24/7? Significa 24 horas al día, los 7 días de la semana. El cristiano está rindiendo culto al Señor cuando come, cuando bebe, cuando camina, cuando trabaja, cuando predica, cuando duerme, cuando se asea, cuando se ejercita, cuando platica con la familia. Siempre estamos rindiéndole un culto al Señor. Somos los templos vivientes del Señor. Y no hay momentos sagrados en el nuevo pacto. Colosenses 2:6 dice: cada día es un día para honrar a Dios. Cada día es para vivirlo para el Señor. Ahora nuestro ministerio del templo es todos los días, todos los días. En tercer lugar, el nuevo pacto no contempla ministros especiales. Así que dijimos que el nuevo pacto no contempla lugares especiales, el nuevo pacto no contempla momentos especiales, el nuevo pacto no contempla ministros especiales. En Mateo 23, en el antiguo pacto, había una casta especial de sacerdotes. Eran los descendientes de la tribu de Leví. Eran los únicos autorizados para mediar entre el pueblo y Dios. Para llegar a Dios, uno tenía que acudir a ellos. Óigalo bien, no había un acceso directo a Dios. Solamente se podía llegar a Dios por medio de sus sacerdotes. Ahora bien, si hay cristianos con dones de enseñar, presidir o pastorear, no hay nadie que juegue el papel de mediador, no hay nadie con jerarquía o con acceso especial a Dios. Ahora todos los creyentes tenemos acceso a Dios por la sangre de Cristo. Todos tenemos por dentro la presencia del Espíritu de Dios. Hay diferentes dones espirituales, hay diferentes niveles de crecimiento, pero todos tenemos los mismos privilegios en Cristo. Yo como pastor, como predicador, yo no tengo ni un gramo más de privilegio delante de Dios que los que tienen ustedes.
que los que tienen los diáconos. Rendir pleitesía al líder de la iglesia no es bíblico. Todos en la congregación tenemos el Espíritu Santo de Dios y todos somos sacerdotes. Todos. Todo creyente es un sacerdote. No ofrecemos animales en sacrificio. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos nuestro cuerpo, ofrecemos nuestros dones, ofrecemos nuestras alabanzas, ofrecemos nuestras ofrendas monetarias, ofrecemos, ¿qué cosa más? Nuestro servicio al Señor. En cuarto lugar, el nuevo pacto no contempla ritos especiales. En el antiguo pacto había una tremenda cantidad de ritos. En el libro de Levítico tenemos el manual de los sacerdotes sobre cómo llevar a cabo esos ritos. Hay explicaciones detalladas de los sacrificios y los procedimientos, los protocolos en el templo. Libro de Levítico, por ejemplo, nos habla de sacrificio, de vestimenta, de inciensos, de lavamientos, de utensilios, de oraciones, de ceremonias. Realmente la parte ritual del templo era bastante complicada. Y una vez 2 sacerdotes fallaron en cumplir con un detalle y aparecieron muertos en el piso. Los ritos se debían cumplir fielmente y al pie de la letra. Sin embargo, con la llegada de Cristo se produce un cambio radical en los ritos del templo. Ese ritualismo, dice el libro de Hebreos, 4 veces donde se utiliza la frase se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe usted por qué en la epístola a los Hebreos aparece 4 veces la frase que Cristo se sentó a la diestra de Dios? Déjenme explicarle. El sacerdote del Antiguo Testamento parecería que nunca se sentaba. Incluso habían muebles en el templo, pero el mueble que no había en el templo era la silla. No había ninguna silla en el templo. ¿Por qué? Porque el trabajo de los sacerdotes nunca terminaba. Eran sacrificio tras sacrificio, rito tras rito, año tras año. El ministerio de los sacerdotes era interminable. Nunca se sentaron. Pero la Escritura dice de Jesucristo en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que Cristo se haya sentado significa que su obra fue terminada, que su misión fue cumplida, que no hay más que hacer, que no hay otro rito que cumplir. Se acabó. ¿Y qué duración tiene esto? Observen la frase, para siempre. Gloria a Dios, mis hermanos. Qué tremenda, qué gloriosa verdad. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Su obra ya terminó. La primera palabra de la vida cristiana en el libro de los Efesios es precisamente esa, que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cristo se sentó y nosotros comenzamos a sentarnos con Él y a descansar en Él y en todo lo que Él hizo. Toda actividad, todo servicio, toda obra tiene que ser a partir de un descanso en la suficiencia de la obra de Cristo, de estar sentados con Él a la diestra del Padre.
Pero me temo, mis hermanos, que muchos de nosotros todavía vivimos en el antiguo pacto. Parece que nunca logramos hacer suficientes cosas. Y por ello nos sentimos culpables. Pareciera que nunca es suficiente santidad, nunca hay suficiente servicio, nunca hay suficiente arrepentimiento, nunca hay suficiente oración, nunca hay suficiente sinceridad, esfuerzo, parece que nunca son suficientes los estudios bíblicos ni la consagración. Y con toda esa insuficiencia se sienten cargados de culpa, de ansiedad y de frustración. Miles de cristianos están agotados, están cansados, están exhaustos. Pero hay buenas noticias para ustedes, mis hermanos. Cristo ya hizo la obra y se sentó. Y no solo se sentó Él, también te hizo sentar a ti en los lugares celestiales con Él. Ya no tienes que hacer nada para conseguir el favor de Dios. Ya lo tienes. El problema surge cuando desde algunos púlpitos se escucha: si tú haces esto, entonces Dios hará aquello. Si tú das tanto, Dios te dará aún más. Si tú ayunas, oras, meditas, alabas u ofrendas, Dios te va a bendecir. Si tú das estos 4 pasos, Dios hará grandes cosas para ti y por medio de ti. Pero ¿saben qué, hermanos? Los primeros cristianos nunca entendieron las cosas de esa manera. Más bien su mensaje fue todo lo contrario. Más bien su mensaje fue: ¿pero no te das cuenta lo que Dios ha hecho por ti? Lo que tienes que hacer ahora es creerlo y aceptarlo. Nuestro arrepentimiento nunca tiene como fin conseguir que Dios haga algo por nosotros, porque en Cristo ya fue hecho todo. Cristo ya hizo la paz con la sangre de su cruz, ya está hecho. Si tú estás arrepintiéndote o estás haciendo algo para que Dios venga a bendecirte, ¿saben qué, hermanos? Estás regateando con el Dios equivocado, porque nuestro Dios no está en ese negocio. En la culminación de los tiempos, Cristo hizo la paz una vez para siempre y se sentó. Nosotros también tenemos que sentarnos y descansar en esa obra perfecta. Por supuesto, nuestra vida va a cambiar. Por supuesto, vamos a decir no al pecado. Por supuesto, vamos a servir a Dios. Pero nada de eso nos consigue la paz con Dios. Todo eso fluye de la libertad y el gozo de estar en paz con Dios por medio de Cristo. No vayan a confundir, hermanos, nuestras palabras, no la vayan a malinterpretar. Que no se está diciendo esta noche que no hay que orar, que no hay que ayunar, que no hay que ofrendar, que no hay que servir, porque eso ya no sirve. No. Lo que se está diciendo es que no se debe hacer ninguna de esas cosas pretendiendo alcanzar el favor de Dios, que ya lo tenemos. ¿Se debe ofrendar? Sí. ¿Se debe servir? Sí. ¿Se debe evangelizar? Sí. ¿Se deben hacer oraciones? Sí. Pero cosas que fluyan de la libertad, no por obligación, no por imposición, sino en pleno uso de nuestra libertad, por gratitud y por el gozo de estar en paz con Dios por medio de Cristo. El Señor Jesucristo nos dejó 2 ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Pero estos, entre comillas, ritos no son para conseguir méritos con Dios. ¿Qué propósito cumplen estos ritos cristianos?
no son para cambiar la actitud de Dios hacia nosotros. Estas dos ordenanzas ilustran lo que Cristo consiguió por nosotros a través de su obra perfecta. El bautismo simboliza la obra que Cristo en la cruz del Calvario, que nosotros por el Espíritu Santo somos identificados con la crucifixión, la sepultura, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el bautismo. Es el testimonio que nosotros damos de manera externa de la conversión, de nuestra conversión. Y la cena del Señor, en el pan y en el vino, observamos el cuerpo y la sangre de Cristo, que fue ofrecido por nuestros pecados. Y que Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Tomar la Santa Cena, hermanos, no sana enfermedades físicas. Tomar la Santa Cena es agradecer a Cristo, recordar su sacrificio en la cruz del Calvario. Los ritos cristianos tienen como propósito recordar, enseñar, ilustrar, resaltar, celebrar, nunca torcerle la mano a Dios, nunca pretender que Dios es un Dios tacaño, que Dios es un Dios duro de bendecir, que guarda sus bendiciones y que nosotros tenemos que abrirle la mano de Dios a punta de oración y ayuno y lectura y vigilias, etcétera, etcétera. No, ese es un Dios, ese no es el Dios de los cristianos. Cuando se establecen ritos que tenemos que cumplir para conseguir el favor de Dios o la presencia de Dios, tales ritos, mis hermanos, no son cristianos. Voy a repetir esta frase, óigalo bien. Cuando se establecen ritos que tenemos que cumplir para conseguir el favor de Dios o la presencia de Dios, tales ritos no son ritos cristianos. No lo son. El único rito que puede llamarse cristiano es uno que te recuerda, uno que te despierta, uno que te ilumina respecto al Dios que ya hizo la paz por medio de Cristo. El nuevo pacto no contempla ritos especiales. El nuevo pacto no contempla lugares especiales. El nuevo pacto no contempla personas especiales. El nuevo pacto no contempla días especiales o personas o ritos especiales. Cristo puso fin al antiguo pacto y trajo un nuevo pacto. El nuevo pacto, como dijimos, no contempla lugares especiales, no contempla momentos especiales, no contempla ministros especiales, no contempla ritos especiales. Cristo reorganizó todo el escenario religioso, puso fin al templo y anuló el sistema religioso antiguo y nos dio plena aceptación con Dios por medio de su obra perfecta. Cristo nos dio pleno acceso a Dios. Es más, Cristo nos convirtió en templos de Dios. Ahora nos toca vivir como templos del Espíritu de Dios. Ahora nos toca vivir en el disfrute de su presencia y de su amor. Ahora nos toca vivir cada día en comunión con Él. Hermanos amados, la espiritualidad cristiana no consiste en cumplir ciertas prácticas espirituales. La espiritualidad cristiana consiste en vivir cada día a partir de una relación conversacional con Dios. Porque por medio de Cristo nuestro cuerpo es el templo de Dios. Nosotros somos un reino de sacerdotes ahora y nuestra vida entera es para Dios. Finalmente, mis hermanos, si tú eres un hijo de Dios, eres una persona santa. Hoy es un día santo. Donde quiera que estás es un lugar santo. Y cualquier cosa que hagas en nombre de Cristo es un servicio santo. Aún ofrecer un vaso de agua fresca al andante. Ahora cada persona
que se topa con nosotros, se está topando con la presencia de Dios. Estemos abiertos a cómo Dios nos quiere usar para bendecir a otros hermanos. Cada actividad en la que participamos es una oportunidad de servir a Dios. Nunca subestimemos nada de lo que hacemos para Dios. Estemos atentos de cómo lo podemos hacer para Dios. Cada día que vivimos, lo vivimos en la presencia de Dios. Aprendamos a servir cada buena cosa de sus manos. El sabor del café, la sonrisa de un amigo, la tortilla y los frijolitos diarios, y vivir cada día con gratitud, alabanza y amor a nuestro Dios. ¿Por qué? Pues Dios se ha cambiado de domicilio. Dios ha dejado el tabernáculo y el templo para venir y hacer de nosotros su templo y de esa manera mostrar su gloria. Amén y amén. A todos nuestros amigos que están todavía en la sintonía de este seminario, que no tienen a Cristo en el corazón, yo quiero invitarlos para que ustedes hoy crean en Jesús, para que hoy reciban a Cristo en sus corazones, para que hoy sus cuerpos, no importa si sus cuerpos están tatuados o si están con cicatrices del pecado, de las jeringas, de las drogas, o con cualquier otro deterioro que algún vicio, algún mal hábito te haya dejado. No importa. Si esta noche crees en Jesús y le confiesas como tu Señor y tu Salvador, dice la palabra, serás salvo. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres creer en Jesús? Ora conmigo, allí donde estás, ora conmigo. Ábrele tu corazón. Dile: Jesús, creo en ti. Gracias por venir a este mundo. Gracias por dar tu vida y derramar tu sangre para perdonar mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar. Entra, cena conmigo, cámbiame, dame un propósito en la vida. Llena mi corazón de perdón, de gozo, de paz. Gracias, Jesús. Gracias por amarme tanto. Gracias por tenerme paciencia hasta hoy. Y gracias por guiarme al abrazo de tu Padre. Amén. Queridos amigos, si usted hizo esta oración conmigo y la hizo de corazón, créame, no porque lo diga yo, sino porque la misma Biblia lo dice, usted hoy, su cuerpo hoy, no importa cuánto mida, no importa cuánto pese, no importa la ropa que tiene cubierto su cuerpo, hoy usted se ha convertido en un templo de Dios. Alabado sea su nombre. Llame a Canal Peniel y cuéntenos de su experiencia. Díganos que usted también hoy es un hermano en Cristo. Muchísimas gracias.